Caballeros, ¿qué tal? Qué bueno poder saludarles a todos en el nombre admirable de el Señor Jesucristo, Dios arriba en el cielo y aquí en la tierra. Es un momento oportuno para expresar la gratitud con todos ustedes, los que disponen de tiempo de calidad para observar los consejos de la palabra del Señor. ¿Qué dice Jesús? Creo que es importante si se reconoce que Jesús es Dios sobre todas las cosas y que Él es absoluto en todas las cosas. Dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 3, a partir del verso número 12, de la siguiente manera: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido también por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estas palabras van a ser el derrotero con el cual me dirijo a todo tan digno público para que en esta mañana, tomando la palabra del Señor e invocando el nombre de Jesús, pensemos en cuál es nuestro estado. Los que tuvimos, por la gracia del Señor, la oportunidad de ir alguna vez a estudiar a alguna institución educativa, recordamos que una de las asignaturas en las que más se nos insistió fue en español. Aprender la conjugación de los verbos: pasado, presente y futuro. Y viene a colación precisamente ahorita que estamos en el boom de las redes sociales. Notamos que en Instagram y Facebook reiteradamente aparece mi estado, tu estado, y la pregunta: ¿cuál es tu estado? Viene a colación precisamente el país que todos admiramos en el mundo entero, Estados Unidos de América. Un conglomerado de muchos estados que forman un país, y que dentro de las muchas particularidades que tiene esta nación es que algunos estados tienen leyes distintas a otros estados. Lo que nos permiten esta mañana entonces para disponer la palabra del Señor, porque creo que a los cristianos nos viene muy bien el saber cuál es nuestro presente. El apóstol Pablo, de manera categórica, en la gran insistencia de hacerle saber al pueblo del Señor lo que ha sido el premio del supremo llamamiento de Dios y los sufrimientos que tenemos permanentemente por la perfección, porque creo que no haya un solo cristiano bautizado en el nombre del Señor Jesús sobre la faz de la tierra que no esté interesado en la perfección de su vida cristiana. Es más, creo que es la aflicción más grande de todos aquellos que tenemos la oportunidad de conocer al Maestro. Y dentro de ese contexto, el apóstol Pablo le escribe a los filipenses un buen capítulo acerca de cómo proseguir al blanco, y él mismo reconoce que todavía no lo ha alcanzado, pero que hace dos cosas muy importantes: olvidando ciertamente lo que queda atrás y prosigo hacia adelante. Si a mí me preguntan por cuál es el problema mayoritario de los cristianos entre líderes, laicos y todos los que conglomeramos el pueblo del Señor en el mundo entero, es la incapacidad que tenemos para vivir el presente y nos mantenemos atados al pasado. Y cuando hablo del pasado, apreciado hermano, no me refiero solamente a las cosas malas, porque creo que todos en el pasado tenemos cosas buenas y cosas malas, así como el tesoro del hombre que es docto en el reino de Dios. Y dentro de esas cosas buenas y malas han habido triunfos, han habido derrotas, han habido picos altos y han habido valles tenebrosos cual Sansón con Dalila, o muchos valles de lágrimas. Pero el apóstol Pablo nos recomienda que dentro de su vida cristiana él procura olvidar lo que queda atrás y prosigue adelante, teniendo en cuenta el presente, que es Cristo.
En la ciudad hermosa de Medellín, Colombia, aparece un pasaje lindo conocido como el pasaje de la Bastilla, que algunos han pretendido de cambiarle el nombre por la calle del Tubo. Y este nombre radica en que todas las personas, cuando se sientan a tertuliar o a compartir o a debatir algún tema, la palabra que más aparece es el tú. Ese tuvo casa, ese tuvo fama, ese tuvo carro, ese tuvo familia, ese tuvo buen trabajo. Y creo que ese es casi que la palabra del común denominador del pueblo del Señor, que tenemos incapacidad para avanzar, y máxime si hemos notado que alguien ha pecado o que alguien ha cometido un error. Y creo que es una oportunidad linda para reprender en el nombre de Jesús los tentáculos del demonio y la fuerza del diablo, porque el día de hoy es demasiado importante si nos acercamos a la cruz del Calvario. ¿Cuál es tu estado? ¿Cuál es mi estado? Esas palabras las retomo en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17, en uno de los preciosos versículos más conocidos por los lectores de la palabra. De modo que si alguno está, tiempo presente. Cada vez que lea la palabra, la versión que sea, la Septuaginta, la del Oso, la Nácar Colunga, la versión Reina Valera, aún las versiones actualizadas como la Nueva Internacional o la nueva versión que nos habla grandemente de las verdades antiguas, vamos a encontrar que permanentemente el apóstol Pablo quería que los cristianos aprendiéramos a entender que nuestro estado es el presente. Y que es importante dejar lo que haya quedado atrás, sea valioso o no, sea importante o no, sea bueno o no. Pero para poder avanzar en la vida cristiana, lo importante es la sangre de Cristo en esta oportunidad y estar en el presente con Cristo. Tal vez yo en el pasado no estuve, pero hoy estoy. Tal vez en el pasado fui alguien importante y tal vez en el presente no. Tal vez en el pasado tuve triunfos y en el presente puedo tener una derrota. Tal vez en el pasado pude haber tenido una derrota y por el contrario en el presente puedo estar bien. Pero todo eso lo cojo en el nombre de Jesús y lo echo a la basura para ti y para mí, porque nuestro estado hoy tiene que ser el presente y mi presente es Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. No hay que trasladarse a ningún lugar. No se trata de volver a los estados de penitencia o de inculpa de nuestro pecado o vivir sencillamente por la incapacidad que tienen muchos hermanos de perdonar. Siempre hemos dicho que el único que perdona es Dios y que el único que olvida es Dios. Pero hay que recordar, los cristianos estamos obligados a perdonar si queremos heredar la vida eterna. Y de pronto no tendremos la capacidad de perdonar, pero sí tenemos la capacidad de superar, porque para eso tenemos la palabra del Señor. El apóstol Pablo, todas en sus cartas paulinas, siempre insistentemente nos hizo ver la importancia de mantener un buen estado. Y es que desde el punto de vista político, cuando hablo de un estado, hablo de derechos que tiene un conciudadano. Voy a hacer referencia al pueblo norteamericano. He escuchado que cuando alguien infringe una ley en un estado y logra salir de ese y se va para otro estado donde la ley no aplica, por el hecho de estar en ese estado un tiempo presente, queda exonerado de las cosas que pudo haber cometido en otro estado. Israel, esa hermosa nación que defiende a los hermanos, que defiende a los conciudadanos, ese lindo pueblo que ha demostrado cómo defiende a todos los que nacen dentro de su patria, es un vivo ejemplo de lo que es pertenecer a un estado. Hoy por hoy, una religión creciente poderosamente, que viene con algunos conceptos, por cierto, equivocados, está tratando con los gentiles en el mundo entero de hacerles saber que si pertenecen a ese estado, a través de los rituales religiosos, podrían alcanzar ciertos beneficios como ciudadanos israelitas, pero no es cierto. El apóstol Pablo reiteradamente ha dicho que el israelita no es el externo, sino el interno, el del corazón, el que nace dentro de esa nación. Pero muchos gentiles, apreciados hermanos, con propuestas halagüeñas, como pretender estar en el milenio gobernando, como pretender señorear en el mundo entero y como pertenecer
pertenecer o hacer parte de las promesas de Dios a Israel, están circuncidándose, judaizando. Claro, porque la propuesta es que a través de ese medio puede ser coheredero con Israel. Pero qué importante que usted y yo como gentiles valoremos en esta oportunidad el Calvario, porque a nosotros no nos interesa tanto el estado político de una nación, sino el estado de nuestra alma, el estado de nuestro ser, el estado de nuestra espiritualidad, el estado de nuestros triunfos. Y ese estado para usted y para mí es estar en Cristo en esta preciosa oportunidad. ¿Cuál es tu estado? ¿Andas deprimido? ¿Andas mirando para atrás? ¿Te importa demasiado el hecho de que los hermanos no hayan podido superar tus victorias o tus derrotas? Vaya y venga, ¿a quién le importa si en esta oportunidad usted y yo reconocemos, escribimos por Instagram, por Facebook y por todas las redes sociales y predicamos al mundo entero que nuestro estado hoy es Cristo? Y si estamos en Cristo, estamos bien. Si estamos en Cristo, estamos perfectamente llenos de ganancia y de bendición para poder heredar la vida eterna. Ya para redondear este lindo tema, Colosenses capítulo 2, a partir del verso 8, el apóstol Pablo insistentemente quiso que los cristianos recordáramos cuál es nuestro estado. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y escuche esto, hermano apreciado, unicista, bautizado en el nombre de Jesús. Porque en Él, o sea en Cristo, corporalmente habita toda la plenitud de la deidad. Ese es el estado de Cristo. Él es Dios, está en presente y seguirá siendo Dios. Y nosotros en Él estamos completos. Es aquí donde uno tiene que tomar las palabras de cualquier ser humano, de cualquier religioso con dificultad para superarse, de cualquier cristiano con dificultad para ver que otro puede prosperar, porque vivimos en un mundo donde los cristianos se les ha olvidado la misericordia, la generosidad, la benignidad, y creen que cuando alguien comete un error es el momento para enterrarlo y para sepultarlo. Pero mientras los hermanos creen que alguien está muerto, la voz del Padre latente es: mi hijo que estaba muerto ahora vive. Mi estado es Cristo. El estado de mi familia es Cristo. Quisiera que tu estado sea Cristo. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Paz para todos.